Buenas noches, feliz sábado, tengan todos y todas. Em, Bien, em, vamos a continuar estudiando. El tema pasado estuvimos estudiando acerca de los 2520, un tema que ya hemos visto, ¿no? Y que tenemos, pues, queríamos recordar más para estos estudios que se dieron hace unos años atrás. Y el tema de hoy también es otro estudio que también fue enseñado hace unos años atrás, ¿sí? Y vamos a recordar. Para mí ha sido bastante nuevo, justamente por eso elegí este tema, porque quería saber, quería entender y aunque tal vez no lo entienda completamente, pero sé que lo vamos a ir entendiendo, sí, y espero seguirlo entendiendo ahora en la clase. Em, es bastante el material que hay, pero bien, juntos lo vamos a hacer. Entonces, quiero empezar con una línea o con una gráfica primero, porque voy a estar haciendo varias. Em, El tema es los 7 truenos, ¿sí? Entonces, voy a empezar con una gráfica para, todos sabemos, ¿no? Sobre esto, voy a tratar de hacerlas pequeñas para que puedan verse. Si no se ven, igual ustedes me lo hacen saber, ¿ya? Ok. Cuando nosotros observamos sobre el paganismo y el papismo, vemos que vienen 4 etapas, ¿cierto? Voy a poner acá el inicio, que es el 723. Recuerdo que esto lo vimos en el estudio pasado, ya, al 538. Ok, entonces, cuando vemos correr el paganismo aquí, viene en cuatro etapas. ¿Alguien recuerda? Cuando hablamos del paganismo, cuando nosotros hablamos del paganismo, ¿a qué nos referimos? Babilonia, ¿cierto? Medo-Persa, Persia. Ya. ¿Cuál sigue? Grecia, Ujú. Roma, Y después sigue Roma. Vamos a ponerle así. Ok, entonces, aquí tenemos, esto ya lo sabemos, tenemos los 1260. Ok, entonces, después continuamos con esta misma gráfica para llegar al tiempo del fin y hacer exactamente lo mismo. Y vemos exactamente correr el mismo tiempo, pero ya aquí ya es el papismo o papado. Vamos a poner papismo. ¿Ok? Bien, entonces, la hice muy grande, me va a tocar borrarla porque la pizarra es muy pequeña. Ok, entonces, voy a empezar así y vemos que van corriendo juntamente, ¿no? En toda esta línea. Y si nosotros hacemos un poquito de memoria o recordamos la historia de Israel antiguo, también vamos a encontrar, voy a hacer la línea acá, también vamos a encontrar toda una secuencia, ¿ya? Empezamos por Moisés. En la historia de Israel, después de Moisés, pasamos toda una historia por Josué, se lo voy a poner luego viene toda una historia de los jueces, luego vemos a los reyes, empezamos a ver a Saúl, después viene David y luego viene Salomón, ¿ya? Esta es toda la historia así resumida del antiguo Israel. Y por último, vemos al reino dividido, ¿ya? Que se divide en norte, ¿cierto? Y sur. Si se ve ahí, sí. Norte y sur. Ok, ¿cuántas tribus son acá?
10. ¿Y acá? 2. 2, ¿verdad? Ok. Bien. Entonces, se divide en dos. Y tenemos a un rey acá y tenemos a otro rey acá. Tenemos a Jeroboam en el norte. Solo lo voy a... Bueno, Jeroboam. No va a parecer que es Jeremías. Jeroboam en el norte. Y también tenemos a Roboam, al rey, en el sur. ¿Ya? Y las tribus del norte llegaron a su fin en el reinado de Oseas, acá. ¿Okay? Las tribus del norte empiezan por Jeroboam y terminan en Oseas. Entonces acá empiezan por Roboam y ¿recuerdan en dónde termina? Termina con el reinado de Sedequías. Aquí. ¿Ok? Entonces, y luego nosotros vamos a el ministerio, por ejemplo, de Isaías. Y en el ministerio de Isaías, cuando Isaías, el profeta, él estaba bajo el reinado de 4 reyes, ¿ya? Y esos reyes eran Usías, Jotam, Acaz, Ezequías y Manasés. Entonces, aquí en el sur, en el norte, había 7 reyes. Ya les explico. Y aquí tenemos 4 reyes. El reinado de Isaías está bajo el reinado de 4 reyes. Entonces, estos 4 reyes eran paralelos a estos 7 reyes, comenzando con, como ya lo dijimos, con Jeroboam y terminando con Oseas, ¿ya? Y el último rey Ezequías. Entonces, el hijo de Ezequías, a ver, espérenme, déjenme ver acá. Ok, entonces, aquí eran 7 reyes, pero aquí también tenemos 7 reyes. Ya, solo que Isaías está bajo 4 reyes, pero de aquí continúan los otros. Voy a poner los 7 reyes. Ay, no sé si me estoy explicando bien, porque es un poquito difícil para mí entenderlo. Creo que tendrías que poner 3 reyes, porque, 3 reyes y, finales. y hacer un signo de más, porque si no, Sí, tiene razón. Entonces sería así como que más 3 reyes. Así, ¿verdad? Ujú. Puede ser. Sí, ya un poquito. me parece que queda Entonces, más claro. sí, ¿verdad? Ok. Em, y sí, porque los tengo acá, pero igual no los voy a poner. Son Ezequías, de Ezequías a Sedequías, son 7 reyes. Entonces, lo que en sí Parminder trata de hacer en esta presentación es demostrar de que tenemos 7 reyes en las tribus del sur, ¿ya? Y 7 también en las tribus del norte. Y que ambas historias, las dos historias nos llevan a un asedio, o sea, nos llevan a la destrucción de la ciudad, ¿ya? Entonces, eso es lo que él trata de demostrar. Bien, entonces, ahorita vamos a usar bastante la Biblia. Vamos a ir a Levítico 26, como lo estuvimos analizando la vez pasada, sobre los 2520, ¿ya? Entonces, cuando nosotros vamos a Levítico 26 y estudiamos los 2520, el contexto de los 2520, o sea, Levítico 26, el contexto es de que los babilonios están a punto de destruir Jerusalén, están a punto de destruir Judá, ¿sí? Es por esa razón de que las dos historias nos van a llevar a ese asedio. Ok, entonces, y vamos a ir a Levítico 26,
Si me acompaña, por favor, Levítico 26. Ok, ¿por qué razón la pregunta? Vemos que ahí están las consecuencias de la desobediencia, ¿cierto? ¿Y qué es lo que en sí, cuál es el propósito en sí de que esto, por qué se dieron los castigos? ¿Qué era lo que Dios trataba de hacer? O sea, ¿por qué se dan estos castigos? Que los estuvimos viendo la vez pasada, si recuerdan. Para que se arrepintieron. Sí, también podría ser, pero había una razón también principal. ¿Qué es lo que Dios intenta hacer cuando de enviar a toda esta gente a Babilonia? Que recuerden y guarden el día de reposo. Exacto, exactamente. La tierra necesitaba reposo, ¿sí? Entonces ellos iban a estar cautivos. ¿Por cuánto tiempo? ¿Recuerdan? 70. 70 años. Entonces, cuando nosotros vamos a Levítico 26 y leemos las consecuencias de la desobediencia y como bien sabemos que el pueblo falla, ¿no? Y viene el castigo. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, el versículo 33, ¿alguien lo puede leer? Versículo 33. Ujú. De, esa, de Levítico 23, Yo lo 26. puedo leer, Edita. Leo. Y a vosotros os esparciré entre las naciones, y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada, y desiertas vuestras ciudades. Exacto, entonces lo que está diciendo allí es que el pueblo va a ser esparcido, ¿sí? Como dice ahí. ¿Dónde? Entre los paganos, ¿cierto? Y el versículo incluso creo que es el 34, ajá, el 34 es lo que estamos diciendo. ¿Por qué? Porque la tierra necesita reposo. Entonces serán esparcidos a la tierra de sus enemigos, ¿ya? Aunque el versículo 34, si ven el versículo 34, si lo sigues leyendo, Graciela, por favor. Versículo Sí, 34. sí. Entonces la tierra gozará sus días de reposo, todos los días que esté asolada, mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos. La tierra descansará entonces y gozará sus días de reposo. Ok, aunque ahí no dice, ¿no? Que cuánto tiempo va, pero dice el propósito del cual va a suceder esto, ¿sí? Entonces, vamos a ir al libro también de Habacuc, porque están contando la misma historia. Entonces, cuando leemos Levítico 26, también tenemos que estar en consecuencia con el libro de Habacuc. Y Habacuc, capítulo 1, versículo 6, si alguien lo puede leer. Por Dice, porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Ok, entonces Habacuc, para dar un poquito de contexto, está escrito bajo el reinado de Amón, el comienzo de Josías, que Amón, que lo tengo, Amón viene después de Manasés, antes de Josías y de Joacim. Entonces, Levítico, Habacuc está escrito bajo el comienzo del reinado de Josías y terminando el reinado de Amón. Entonces, el pueblo de Dios va a ser conducido, como dice allí, ¿no? A la tierra de los caldeos, o sea, Babilonia. Ya lo dijimos, la tierra va a disfrutar de su descanso. Entonces, volvamos otra vez a Levítico 26. Y quiero solamente a ver, ok, Levítico 26, vamos a leer el 34, el 36. Primero el 34, si alguien me lo lee. Espérame, no, el 36. No, esperen. Vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 21. Segunda de Crónicas 36, versículo 21.
Si alguien lo tiene más primero que yo, pues genial, me ayuda a leerlo. Leo. Para que Porfis. se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. Ok, entonces, en Habacuc ya está conectado, lo dijimos, con Levítico 26. Y en Levítico 26:34 da la razón por la cual es el castigo. Y dijimos que la tierra necesita reposo. Y en Segunda de Crónicas lo vuelve a confirmar que lo que necesita es reposo, pero allí está específicamente cuánto tiempo, que ya lo leyó Solange, 70 años. Solamente es para que veamos la conexión que me pareció importante. Tanto Segunda de Crónicas como Levítico 26 están discutiendo el mismo asunto, así como también Habacuc, ¿ya? Entonces, lo que Levítico 26 está discutiendo aquí en este capítulo es una historia final antes del cautiverio, ¿ok? Antes del cautiverio. Entonces, y lo dice incluso el versículo 34, ¿ya? Dice, entonces la tierra gozará. Entonces, esa palabra, entonces la tierra gozará, significa que después de esto, o sea, algo va a suceder, ¿ya? O sea, va a suceder primero y antes del cautiverio se menciona eso. Entonces, en, quiero, creo que voy a poder, tengo que borrar aquí. ¿Cuál borro? Borrar. Para hacer otra gráfica. Ok, entonces, si por favor me ayudan, vamos a leer varios versículos de Levítico 26. Si alguien me puede leer el 18, otra persona después del 18 me lee el 21 y otra persona me lee el 24 y otra persona me lee el 28. Por favor. De Levítico 26. De Levítico 26. 18, 21, 24 y 28. Ya va. Leo el 18. Cosas. 18, 26, 18. Y si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. 21. Si anduvierais conmigo en oposición y no me quisierais oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces, según vuestros pecados. El 24. Y si con estas cosas no fuereis corregidos, sino que anduviereis conmigo en oposición, perdón, leí el 23, yo también procederé en contra de vosotros, y os heriré aún 7 veces por vuestros pecados. El 28. Yo procederé en contra de vosotros con ira y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados. Ok. Entonces tenemos 4. 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Parminder sugiere, ¿no? De que, y incluso lo explica más adelante, el 4 es un símbolo de destrucción progresiva. Destrucción progresiva. Ok, entonces, hemos leído de que se repite el mismo patrón, son cuatro veces, ¿ya? En los versículos que ustedes leyeron. Entonces,
Como ya leímos el versículo 34, incluyen del 28 al versículo 34, estamos viendo que esto va de mal en peor, o sea, continúa, ¿no? Y toda esta historia de acá es la historia son estas dos historias de los 7 reyes, acá, es la misma historia. Entonces, Parminder sugiere de que cada castigo, incluso él lo demuestra en otro estudio, em, fue infligido a cada rey. Entonces él habla de am, Manasés, Manasés, el otro es Joacín, los últimos 5 reyes, Joacín, Joaquín, y el último es Sedequías. ¿Ya? Terminando aquí con Sedequías. Así, ya. Ok, entonces tienes toda esta historia de los 4 reyes, 7 reyes, las tribus del norte, las tribus del sur, ¿ya? Hay un paralelismo allí. Ahora, quiero que vayamos a otra historia, a otra gráfica. Voy a borrar acá, porque esta la voy a seguir necesitando. Y vamos a ir a la historia que nosotros conocemos bastante bien y es la historia milerita. ¿Ya? En estas ustedes me van a ayudar a construir la gráfica. Ok, ¿cuándo llega el mensaje del primer ángel? 1798. Ok, llega el primer ángel. ¿Cuándo es empoderado el primer ángel? $8:40. Ok, empoderamiento del primer ángel. Creo que sí, así. Sí, ¿verdad? Ok, 1840. Bien. Ok, ¿cuándo llega el segundo ángel? Catorce, 15 de agosto, 44. Llega en 18, 1844, sí, pero ¿cuándo? 15 de agosto, ¿no es? ¿Están de acuerdo todos? Perdón, ¿De abril? repetir la pregunta. Ajá. El mensaje del Había segundo. un 21 Ujú. de abril o ¿Puedes por favor repetir? Ah, el 19 de abril. Ajá, ¿cuándo llega el mensaje del segundo ángel? ¿Ya? ¿Y el mensaje del tercer ángel? También en 1844, pero en octubre, ¿cierto? sí. 22. Exacto. Solo lo vamos a poner octubre. 19 y 22. Incluso lo tenemos ya aquí si vamos por ejemplo, Apocalipsis, sabemos que es 14, a ver, 14:6, ¿verdad? Sí, 14:6 el mensaje. Y si vamos am, sabemos que es el 8, 14 que es el mensaje del segundo ángel. Y aquí sabemos que no me acuerdo, no lo tengo anotado. Bien, pero el hecho es de que hay una historia, ¿ya? Toda esta historia de 1798 que corre hasta 1844 es la historia que nosotros hemos visto de la restauración, ¿sí? Que son 46 años, ¿ya? Y am, como voy a leer una cita, los mensajes tanto el mensaje del primer como del segundo ángel son esta historia de la restauración. Entonces, quiero leer una cita, pero antes de leer la cita, quiero que vayamos a Apocalipsis
capítulo 10, versículo 3. Apocalipsis 10:3. Sí se está entendiendo, ¿verdad? Porque quiero saber si se entiende porque en mi cabeza me costó mucho entenderlo, créanme. Apocalipsis 10, vamos a ver. 10:3. ¿Alguien quiere leerlo? Clamó a gran voz, como Ujú. rugido de león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Ok, entonces ahí está nuestro tema. Dice lo que acaba de leer, versículo 3, ¿sí? Cuando los 7, a ver, y clamó gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Ya, entonces, el versículo 4 dice, cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Ok, entonces, hay un rugido de un león y el rugido del león significa la confirmación de un mensaje profético. Si alguien quiere expandir un poquito más sobre esto, Marco, sería genial, ¿ya? Y ese mensaje fue confirmado en 1840. Acá, ¿de acuerdo? Ok. Por Josías Lich, ¿ya? Y Guillermo Miller. Y nosotros ya sabemos cuál es ese mensaje, mensaje de día por año, la profecía de las 2300 tardes y mañanas, ¿ya? Y todo que Cristo regresará en 1844 y a purificar la tierra. Todo ese mensaje profético es confirmado en 1840, ¿sí? Entonces, De la mano de César. tenemos esa historia. Ay, gracias por decirme porque yo no veo de acá. Ah, qué pena, no Al- sabía. Este, dijiste que este mensaje de los 7 truenos fue confirmado por Josías Lich. Dijiste. Ajá, ¿sí? ¿Podrías por favor explicarme por qué dices eso o cómo llegaste a esa conclusión? ¿O es solamente para yo saber? Bueno, mira, voy a serte honesta, ¿sí? Es una clase, es una clase aparte donde se habla específicamente de esto, ¿sí? Y está todo en inglés. Entonces, no sé si Marco me puede ayudar en eso, te agradezco mucho, Ah, ok. porque igual también lee hay unas citas, porque hay unas citas también que lee sobre José Lich y eso, pero no sé si alguien más también quiere opinar, pues voy a aprender mucho. Mm, no sé a qué video te refieres, pero claro, los 7 truenos ha sido un misterio, ¿no es cierto? Hasta nuestra generación, básicamente. Y posiblemente había muchos modelos de explicación, pero hasta que yo sepa, es nuestro movimiento que llegó a poder explicar de una manera convincente qué significan, ¿no? Entonces, y no creo que los pioneros tenían o sea, no recuerdo eso, que tenían ellos una lógica que realmente funcionaba, por lo menos no como conjunto de los eventos, ¿no? Tal vez no recuerdo bien eso también, realmente Ok, es bastante. Pues sí, qué pena, Edita, que te interrumpa. Pues no, adelante. recuerdo, ¿no? De ese tema de los 7 truenos es que hay una cita, pero ahorita no lo recuerdo, o sea, dónde está ubicada. Ella decía que los 7 truenos son una secuencia de eventos que transcurrieron durante el mensaje del primer y del segundo ángel, y por eso es que ahorita tú estás allí haciendo ese, o sea, Ujú. ese recuerdo allí, ¿no? De esa historia. No me acuerdo bien dónde era que se encontraba esa cita, pero
Pero lo que sí yo no me recuerdo era haber escuchado que ese mensaje fue confirmado en 1840, ¿no? Porque es que yo mismo no, ni sé si ellos sabían esa interpretación de los siete truenos en ese momento, ¿no? O sea, no es la interpretación de los siete truenos, sino que estoy analizando el versículo, porque dice el versículo, clamor, como ruge un león, o sea, es el rugido del león, ¿sí? No son los siete truenos, o sea, ese rugido es como esa confirmación, pero cuando hablamos de los siete truenos, allí sí voy a la cita que tú dices, y voy a leerla. Dice, después de que estos siete truenos pronunciaron sus voces, a Juan le llega el mandato como a Daniel con respecto al librito. Es el versículo 4 de Apocalipsis 10. Y dice, sella las cosas que los siete truenos pronunciaron. Y esto se refiere a que a eventos futuros, ¿ya? Que se divulgarán en su orden. Daniel estará en su suerte al final de los días. ¿Ya? Juan ve el librito abierto, entonces las profecías de Daniel tienen el lugar que les corresponde en los mensajes del primer y segundo ángel y tercer ángel, ¿no? Que se dará al mundo. La apertura del librito fue el mensaje con relación al tiempo. Esa es la cita creo que tú estás diciendo, ¿verdad? No, Sí, ya la esa es la compartí. cita. Esa es la cita. De lo que yo veo, solo le faltan en la línea 4 eventos. Es el clamor de medianoche, es uno. El segundo es no sé dónde se ubica este, pero el otro es cuando hacen las carpas de charts. Eso es 1842 y el otro es cuando Miller recibió su licencia para predicar. Estos son los tres que le faltan en la línea, creo. Ok, Parmíder sugiere que aquí en 1840, o sea, es como que ese versículo se abre, o sea, en 1840, pero como dice la cita, es una secuencia de eventos. No sé si me entiendo, si me dejo entender. O sea, con Sí, relación por al tiempo. eso. El evento de ¿Me cuando hacen la entiendes? carpa es el evento de donde cierran las puertas las iglesias del mensaje. El evento del clamor de medianoche es cuando, o- o- cuando llega el mensaje de 1844 en octubre, cuando llega ese mensaje. Y el evento cuando llega el primer mensajero, no sé si es cuando caen las estrellas o algo así, pero eso es lo que yo recuerdo. Ajá, 1831, 1833. Sí. Sí, es que, a ver, solo voy a terminar de leer la cita, ¿sí? La cita sigue diciendo, la luz especial dada a Juan, que se expresó en los siete truenos, fue una descripción de los acontecimientos que sucederán bajo el mensaje del primer y segundo ángel, justamente. ¿Alguien iba a hablar? Creo. No puedo ver manos levantadas, lo siento. Ok, entonces, tal como dicen Ah, Elena White, sí, Edita, es una ajá, cosa, ¿no? Esa cita continúa explicando que el pueblo no recibiría luz completo sobre significado. ¿O vas a entrar en eso? lo tenía de último, pero ya lo mencionaste, está bien. Creo que aquí tengo toda la cita. No, eso yo puse Sí, en el grupo de WhatsApp, puse esa cita así todo. Entonces explica que sí. no sería mejor que el pueblo supiera esas cosas y básicamente dice, hasta, Ujú. ¿no? Hasta no debía revelarse más luz antes de que esos mensajes hubieran hecho su trabajo. Y esto está representado por el ángel que está de pie con un pie sobre el mar y proclama su juramento solemnísimo que el tiempo ya no sería más. Entonces, creo que esto también en parte llevó a la convicción de que nosotros no podemos y debemos entender esas cosas.
hasta bien más adelante, digamos, en la historia de la Tierra, ¿no? Hasta básicamente la segunda venida, ¿no? Cuando Cristo dice, tiempo no será más. Entonces, eso para mí en parte Ajá. responde también la incógnita acerca de ello para los mileritas y también para la iglesia, ¿no? Sí, justamente, justamente. Y en la cita, yo la tenía de último también para hacer un énfasis en eso, eh, porque no llega, se llegaron a tener una comprensión bastante clara sobre los siete truenos e incluso porque la iglesia adventista no tiene eh, un estudio claro sobre esto, porque también tiene que ver con tiempo, ¿no? Y la misma cita dice que tiempo no existirá más y todos sabemos cuál es la interpretación con respecto al tiempo. Y también pensé en eso, ¿no? Ok, entonces, voy a ir a otra gráfica, que esta es un poquito más larga y vamos a seguir analizando un poco más esto. Pero, a ver, hoy sí creo que voy a borrar esto. Mejor. Ok, ahí. Bien. Mm, Ahí. Ok. Para empezar, ¿dónde comienza la profecía de las 2300 tardes y mañanas? Es muy largo. 877. No, 4:57 dijiste, ¿cierto? Sí, mira, me había 57. equivocado. Ahí, ¿cierto? Ujú. Ok. Ahí comienza la profecía de las 2300 tardes y mañanas. A ver, ¿se ve? Sí se ve. Ok. Entonces, y toda esta historia, ya hemos visto, ¿no? Como Esdras 7, creo, y 8 nos describen acontecimientos incluso de esa historia. Que también quiero hablar un poquito de eso para seguir la línea. Vamos a ir a Esdras. Esdras capítulo 7, versículo 1. Esdras 7:1. Si alguien lo encuentra, me ayuda. Por Dice, pasadas estas cosas en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijos de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías. Ok. Entonces, ahí nos está hablando del reinado de Artajerjes, ¿cierto? Vamos a colocarlo aquí. No sé si es así con esa foto. Creo que sí, sí. Ok, entonces, el versículo 7, si me lo lees, Mati, el 7, siempre del 7:7. Dice, y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo en el 7º año del rey Artajerjes. Ahí es donde nosotros hemos visto los tres grupos, ¿verdad? Los sacerdotes, los levitas y los netineos, que en la Biblia en inglés dice los netineos. Ya entonces menciona estos tres grupos que van a Jerusalén, tal como leyó, y que están bajo el mandato de Artajerjes, el rey de Persia, ¿ya? Entonces, sabemos que esta no es la primera instrucción, ¿cierto? La primera instrucción que ellos tienen. ¿Qué decreto, qué mandato es este? ¿Recuerdan? ¿Cuál es? ¿El El 1, el 2 o el 3? tercero, el tercer, ¿Verdad? El tercero, ¿sí? el tercer decreto. Vamos a poner. Ujú. Muy bien, el tercer decreto. El versículo 6, Matías, que tienes ahí el libro de Esdras, capítulo 6, versículo 14, si lo lees, por favor. Dice,
Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Ok, bien, estamos viendo ahí quiero sacar dos cosas de ese versículo. Primero, hay dos profetas, Ageo y Zacarías, ¿cierto? Y luego hay tres reyes. ¿Cuáles son esos reyes, Matías? Ciro, Darío y Artajerjes. Ciro, Darío y Artajerjes. Vamos a ver si lo puse bien. Ok. Vamos a hacerlo un poquito más grande porque voy a necesitar este espacio. Acá. Dijiste Ciro, Darío y Artajerjes. ¿Ah? Ciro, Darío y Artajerjes. Bien. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo estos tres reyes persas, Matías? Según lo que leíste. ¿Qué están haciendo? O sea, ellos dan el decreto o el mandato, ¿no? Para que se edifique el templo. Exacto, ellos están, dice según el mandamiento, entonces ellos lo que están haciendo es escribiendo leyes, ¿ya? Mandatos. Entonces, ¿cuál es el propósito? ¿Por qué están haciendo estas leyes? ¿Cuál es el propósito? Construir a Jerusalén. Que los dios retornen a Ujú. su pueblo. Claro, que retornen, ¿por qué? Porque los muros van a ser que restaurados, ¿sí? Es restauración del templo. ¿Y cuántos años se necesita para restaurar el templo? 46. Ok, 46 años, ¿ya? Entonces, un énfasis nada más que también a mí me hizo un poquito pensar es que Darío aquí es Darío, el hijo de Asuero, o sea, no es Darío de Daniel, del libro de Daniel, ¿ya? Sino que es el otro Darío del rey de los caldeos. Ok, entonces tenemos tres decretos, ¿ya? Aquí está, este es el primero, este es el segundo y este es el tercero. Tres decretos o tres leyes, ¿cierto? Ok, entonces, entre Ciro y el rey Artajerjes, entre estos dos, hay 7 reyes. Quiero ver cómo los ubico acá, ¿ya? Entre Ciro y Artajerjes, acá hay 7 reyes. No sé si sí, ¿ok? Acá. 7 reyes, ¿ok? Estos se pueden encontrar los nombres así en internet, ¿no? Y luego, estos 7 reyes persas. Entonces hay 7 reyes y hay 3 mensajes. 1, 2, 3. Entonces, acá, vamos a continuar la línea acá. Llegamos aquí. Voy a poner 1798, el tiempo, este es el tiempo del fin, ¿cierto? También tenemos tipificado un tiempo del fin, porque estamos hablando de el primer decreto, ¿ok? Tenemos un mensaje que llega, que ya lo hemos enumerado, el mensaje. Ya dijimos que también corre el segundo mensaje y también llegamos aquí a 1844 y también tenemos el tercer mensaje, ¿ya? Ok, entonces, y como leímos acá, estudiamos acá, en toda esta historia que recorre acá, tenemos la historia de los 7 truenos, ¿ok? Porque dijimos que era una secuencia de eventos, ¿sí? Entonces tenemos 7 truenos, tenemos 7 reyes, tenemos 3 decretos y tenemos los 3 mensajes angelicales, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo bajo estos 3 mensajes? ¿Qué es lo que sucede? ¿Es algo negativo? ¿Es algo positivo?
¿Qué sucede acá, bajo estos tres mensajes? Se está restaurando el pueblo también. Restauración. Perfecto, gracias. Es una restauración, ¿ya? Es una restauración positiva, o sea, estamos viendo una restauración, vamos a ponerle progresiva mejor, positiva no me gusta, vamos a decir una restauración progresiva. No sé cómo lo voy a poner. Ok, entonces, esta es la historia de los 2300 tardes y mañanas, ¿ok? Entonces, hay una restauración, pero acá también. Entonces, El pueblo y el entonces, santuario, los dos son restaurados juntos. ujú, ¿ok? Entonces, en primero, vemos estos 7 reyes. Entonces, Ciro va a hacer dos cosas. Una, va a permitir que el pueblo de Dios sea liberado en el primer decreto. Tenemos todos los capítulos de Isaías 45, 46, 47 que están hablando de esto, ¿ya? Y hablan del cautiverio de Babilonia. Entonces, hay una, vamos a ver, no me quiero perder, ok. Aquí, antes de este decreto, ¿qué está sucediendo? Aquí vamos a ponerlo más fácil. ¿Qué es lo que sucede antes del mensaje del primer ángel? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué periodo es este? Periodo de Acá. oscuridad. Ajá, el periodo de oscuridad, ¿ya? Le vamos a poner cautividad, ¿ok? ¿Y dónde está cautivo el pueblo? ¿Dónde? Babilonia Babilonia, es correcto. ¿Ya? espiritual. Hay una... Ajá, Babilonia espiritual, exacto, porque geográficamente nosotros sabemos, ¿no? Europa y esto. ¿Ok? Entonces, mm, esto es los 1200, perdón, 60 años, ¿verdad? Que es lo que nosotros vemos aquí. 1260 años. Listo. Entonces, si aquí vemos este mismo patrón, por consecuente, acá, aquí también tenemos lo mismo, ¿cierto? Antes de los decretos, ¿cómo está el pueblo? Está en cautividad. ¿Y en dónde? En Babilonia. Porque aquí les manda, el decreto es salgan de Babilonia, salgan de Babilonia. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos también reyes. ¿Ya? Cuando salen, la pregunta, tanto para aquí, cuando salen del cautiverio de Babilonia, ¿a dónde va? ¿A dónde va el pueblo cuando sale? Cuando sales de Babilonia, ¿a dónde vas? A Vamos a ponerle. ¿A dónde? Jerusalén. O ¿Qué palabra? A la tierra gloriosa, ¿cierto? A la tierra gloriosa. Sí se ve. Ya. Ok, entonces, sales y vas a la tierra gloriosa. Y obviamente la tierra va a ser restaurada después del cautiverio. ¿Ya? Ok, entonces, antes acá tenemos dos, antes de Ciro, acá tenemos a Sedequías, al rey Sedequías. Y aquí tenemos a Manasés. Manasés. ¿Ok? Sedequías y Manasés. Y como lo habíamos dicho anteriormente, son 7 reyes y 4 reyes, más los 3. ¿Ya? Ok, entonces la historia comienza aquí. Manasés, Sedequías en el sur, y como lo habíamos dicho antes, tenemos esta historia repetida acá. O sea, son como, a ver, ya aquí tenemos a Manasés, tenemos a Jeroboam,
como estaba en la otra gráfica que ya borré, ¿ya? ¿Qué termina? Dijimos que el reinado de Jeroboam terminaba con Oseas y que también habían 7 reyes y 4 reyes, ¿ya? O sea, tenemos norte y tenemos sur y tenemos ese mismo paralelismo. 7 reyes, 4 reyes, 7 reyes y 4 reyes. Ok, entonces, de la misma manera como tenemos acá, tenemos esta, ya no me cabe en la pizarra, pero igual tenemos acá lo mismo. Tenemos, así como tenemos 2 testimonios acá, igual tenemos estos 2 testimonios acá. 7 truenos, los 3 mensajes angelicales. Ok, bien, entonces, como mencionaba hace ratito, cuando nosotros vamos, por ejemplo, o, o preguntamos o tratamos de entender esto, si tú ves, por ejemplo, la Iglesia Adventista, la Conferencia General, si tú ves la estructura y ves todo esto, vemos que va a, o sea, que la Iglesia Adventista va a ser, no sé cómo usar otra palabra, barrida, pero creo que hay otra palabra más clara que esto. Pero el mensaje tiene que ver con tiempo. Entonces, cuando, por ejemplo, a mí de una forma personal o no sé, tal vez podría ser así general, al poder entender esto, lo que nosotros, la dificultad que generalmente teníamos era con respecto a entender cómo es que van estos eventos, porque tiene que ver con el tiempo, ¿cierto? Entonces, por qué la iglesia adventista, me hice esa pregunta, ¿no? ¿Por qué la iglesia adventista am, no entendió en sí lo que iba a acontecer al fin del mundo? ¿Por qué? Creo que lo hemos dicho anteriormente. ¿Eventos Por- externos? Sí, o sea, porque ¿por es qué no El elemento entendió? del tiempo, Ajá, porque él retrasó el tiempo. exacto, porque creían que el tiempo no se podía fijar. y cuando no entiende el tiempo, ¿cómo se le llama eso? ¿Es una característica de qué? Al no entender el tiempo. De La la Odisea. Odisea. Decía, Exacto, exacto. Es una característica de la Odisea, es una de las características principales. Ya no entiende el tiempo. Entonces, al igual que los judíos, cuando ellos vieron todo ese asunto de ya saben, ¿no? Guerras, rumores de guerras, cuando vieron que todo se derrumbaba a su alrededor y esto, entonces ellos dijeron, esto es evidencia de nuestra liberación, pero ellos rechazaron también el mensaje del Evangelio eterno, ¿ya? Entonces no era en sí un símbolo de su liberación, sino más bien de su destrucción. Y lo hemos visto, por ejemplo, en la gran controversia, o sea, o en el conflicto de los siglos, en el capítulo 1. Y ahí describe exactamente este asunto, o sea, el asunto de que no era liberación, sino más bien era una destrucción que iba a ser progresiva, una destrucción progresiva. Entonces nosotros también podemos que en algunas historias tengamos esa destrucción progresiva, pero también tenemos esa restauración progresiva. Y es justamente lo que nosotros vemos acá en la historia de los 7 truenos, una restauración progresiva, ¿ya? Entonces, tenemos esas 2 historias, tanto el norte, ¿ya? Tenemos al norte y tenemos al sur. Y ambas, como los dije, nos llevan a esa misma historia, ¿ya? Entonces, es como que se superponen, ¿no? Las historias. Ok, entonces, pero todo esto tiene que ver con la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Entonces, ahora vamos a ir al libro de Zacarías. Vamos a ir al libro de Zacarías. Creo que es, a ver, que lo tengo. Zacarías 1:1. Pero antes de leer Zacarías 1:1, vamos a leer Esdras 6:14. Aunque creo que ya lo leyó Matías. Bueno, solo lo voy a repetir. Estemos en
Zacarías 1:1. Porque en Esdras 6:14 fue lo que vimos que estaban bajo este ministerio de el profeta Ageo y el profeta Zacarías. Entonces, también Zacarías nos habla sobre esto. Zacarías 1:1. ¿Alguien lo tiene? Yo la tengo ahorita. Puedes leer. En el 8º mes del año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo. Ok. Entonces, dijiste que en el segundo mes, Darío, ¿cierto? Entonces, estamos hablando aquí, Darío. Aquí en Segundo este año. segundo año, ¿cierto? Año. No, el 8º mes del segundo año, ajá, es correcto. Entonces estamos diciendo que es como por aquí, vamos a ponerle, ¿ok? Listo, entonces, lo que estamos viendo en esta historia de estos reyes persas, tanto en este grupo, en el primer decreto, la gran mayoría de la gente ¿salió o no salió? ¿Qué pasó aquí en el primer decreto? No, no salió la mayoría. Muchos se quedaron en Babilonia. Exacto, entonces hay un primer llamado, ¿ya? Y muchos se quedan en Babilonia. Antes de seguir, ustedes se acuerdan, ¿no? Sobre el rey Asuero y toda esa historia de Esther, ¿ya? Aunque la Biblia dice rey Asuero, pero históricamente o de una forma secular podría decir tal vez, no es el nombre. O sea, si tú vas a Wikipedia, no es Asuero el nombre, es solamente bíblico, sino que el nombre es Jerjes, el nombre de Asuero, ¿ya? Entonces, Jerjes, también Wikipedia nos dice eso, era el quinto rey. ¿Ya? Darío es el número 4, después viene Asuero, o sea, viene Jerjes, ¿ya? Acá, Asuero o Jerjes. El primero es Darío, después es Asuero o Jerjes, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan qué fue lo que pasó bajo el reinado de Asuero? ¿El ¿Verdad que decreto? hubo un decreto? Ujú. Hubo un intento de destruir al pueblo. Era un decreto de muerte, ¿verdad? Sí. Entonces, en esta historia que ya hemos leído antes, em, antes, antes de que llegue el rey, antes de que lleguemos aquí, primero en Ciro hay un llamado a salir. Luego tenemos el segundo, ¿ya? Entonces, antes de que se dé este decreto, hay una oportunidad para el pueblo, ¿ya? Dios está yendo a dar un mensaje a su pueblo, a todos aquella gran mayoría que se quedó en Babilonia y permaneció en el cautiverio. ¿Ya? Entonces, estas personas han salido, o algunas, como tú dijiste, Graciela, muchas se quedaron. Entonces, antes de dar este decreto de muerte, Dios quiere salvar al pueblo. Y entonces ahí hay un mensaje de Zacarías. Y vamos a leer Zacarías 2:6. La persona que tenía Zacarías. Esperen. ¿Cómo No Yo, son estamos con dos el? decretos, Ah, no son dos decretos, uno contra la mujer y uno contra los judíos. ajá. Pero espere, antes de que lean, Marco, el tiempo. ¿Estamos bien? Estamos un poco sobre Continuamos una después. hora, así que no hay problema. ¿Ok? Bueno, vamos a leer entonces el versículo. Zacarías 2:6. ¿Quién lo tiene? yo. Ujú. Huid de la tierra del norte, dice Jehová, pues por los cuatro vientos de los cielos os esparciré, dice Jehová. Ok, entonces ahí volvemos a tener una pista del número 4, ¿cierto? Entonces dice, huyan, ¿ya? Como los cuatro vientos. ¿Cuándo fue eso? Número 4. O sea, después de eso viene la destrucción progresiva. O sea, huyan de la tierra del norte, dice Jehová, pues por los cuatro vientos de los cielos os esparcí. Entonces hay una dispersión allí, ¿no? Entonces,
está disperso, dice, a los cuatro vientos. Entonces un grupo de personas ya dejó Babilonia aquí y ellos fueron los que fundaron los cimientos, ¿sí? Del templo. Entonces le llega un mensaje antes del decreto acá de muerte. El resto del pueblo de Dios tiene que salir de Babilonia antes de que sea demasiado tarde. Entonces, y como nosotros ya hemos visto anteriormente, el mensaje se puede aplicar tanto al mundo como se puede aplicar en la iglesia, ¿ya? Entonces, podemos entender que aquí se puede tipificar el fin, el tiempo del fin, como acá se puede tipificar el tiempo del fin. Y cada uno de estos mensajes es lo mismo. Salgan de Babilonia, ¿ya? Entonces, Elena White dice, nosotros vemos aquí como leímos que son 70 años, pero Elena White dice que los 1260 años puede tipificar es equivalente a los 70 años, ¿ya? Entonces, Ciro está tipificando esto, ¿ya? El tiempo del fin. Entonces, por eso, para recalcar nada más, vemos cómo la historia se está repitiendo, salir de Babilonia a la tierra gloriosa, con 3 mensajes, ¿ya? Ok, entonces, vamos a leer Apocalipsis 12:16. Apocalipsis 12:16. ¿Alguien lo tiene o lo leo ahorita? 12:16 dice, ¿Puede pero leer? la tierra ayudó. Ah, sorry. Ujú. Pero No, la, me ayudas en el otro. No, ok, continúa. sorry. Lee. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Ok, dice que la tierra ayudó a la mujer. Pregunta, ¿de qué símbolo la tierra? Bueno, de lo que recuerdo, la tierra vendría a ser lo contrario al mar. El mar era el viejo mundo, Ujú. ¿no? Así que la tierra es el nuevo mundo, sería de Estados Unidos. Ujú. Bien, sí, la tierra también tipifica en Estados Unidos. Apocalipsis 13:11 dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, ¿ya? Entonces vemos aquí la bestia que sale de la tierra. Tanto como dijo César, la tierra es símbolo también, como Elena White lo tipifica, ¿no? Estados Unidos, porque de ahí sale el cordero, surge también Estados Unidos, ¿ya? Pero también puede ser un símbolo del lugar de donde sale la bestia, o sea, tipifica también un lugar, ¿no? De donde sale la bestia, ¿ya? Entonces, quiero ver si puedo, voy a borrar esto. Yo creo que aquí ya estoy terminando. A ver, sí, bueno. Bien, entonces, ¿recuerdan ustedes? Bueno, esto lo hemos visto bastante. Tenemos 2 reinos en 1798. 1798. ¿Ya? Tenemos 2 reinos. Un reino que asciende y un reino que desciende. ¿Cuál es el que desciende? 1700. Rey del Norte. ¿Qué reino está haciendo 1700? ¿Mm? Rey El del Norte. papado Ujú. está descendiendo y está ascendiendo Estados Unidos, ¿no? ¿Quién desciende? El papado, la Babilonia espiritual, el sexto, no, el quinto, ya se me olvidó. Quinta cabeza. Yo quiero esto. ¿Está bien así? Sí, Ok, porque sabemos que Francia fue el reino que puso al papado en el trono, ¿ya? Al abrir el camino en 508, para dejar de lado la resistencia pagana.
Entonces, ese reino que colocó al papado en el 508, creo que fue así, ¿verdad? 508, Francia, este reino, Clodoveo, fue también, Clodoveo. Clodoveo. Clodoveo fue el primer hijo del papado, ¿verdad? Sí. Entonces, también lo quitó del trono, que es lo que nosotros hemos visto. Creo que aquí tengo la gráfica. Sí, aquí la tengo. La voy a escribir mejor para identificarla bien. El 538, así, ¿ya? Entonces, tenemos a un reino que fue puesto y un reino que fue... Ay, ¿cómo es? A ver, lo quitó. Ujú. Ok, entonces lo que va a ser, quiero explicar bien esto. Ajá, aquí es. Cuando el pueblo de Dios, ayudado por los Estados Unidos, salga de Babilonia y vaya a la tierra gloriosa, Estados Unidos ayuda al pueblo de Dios a ir a Europa, ajá, o sea, a los Estados Unidos, es lo que nosotros sabemos, ¿no? Salen de Europa y van a la tierra gloriosa, Estados Unidos. Ya, entonces Estados Unidos, como dijo César, se convierte en la sexta cabeza, ¿verdad? De la profecía bíblica. Sexta cabeza, si no mal recuerdo. ¿Ya? Entonces, nosotros después de esta historia, en la que lo que nosotros vemos los 1260 años y recorrer toda esa historia. Entonces, ¿está claro? Sí, Edita. Ok. Y la última gráfica que quiero hacer, la última, ¿ya? Esto es ¿cuál es la característica para empezar? ¿Cuál es la característica? 1798, siempre me equivoco acá. ¿Cuál es la característica del mensaje de reunión? Cuando nosotros estudiamos acá y Dios reúne, ¿por qué Dios reúne al pueblo acá? En 1798. Porque viene de una dispersión. Ah, sí, viene de un tiempo de cautividad acá, ¿no? Viene de una dispersión, eso es correcto, ¿no? Y aquí tenemos una reunión, ¿ya? Bien, pero, ¿qué es lo ok, ¿por qué decimos que hay una dispersión? ¿Qué es lo que hace falta aquí para decir nosotros que hay una dispersión? ¿Qué es lo Que que no hay hay aquí? mensaje, Edita. En la dispersión no hay mensaje. ¿De qué? Pues mensaje de tiempo. No hay mensaje de tiempo, ¿cierto? No hay mensaje de tiempo. Esta es una de las características que nosotros vemos. Y cuando estudiamos 1798, ¿qué es lo que decimos? Que el libro de Daniel fue sellado, ¿cierto? Entonces ahí es donde nosotros llegamos a la conclusión de que hay un mensaje de tiempo, ¿ya? Entonces hay reunión, ¿cierto? Ok, entonces, y ese es el mismo patrón que nosotros vemos después. Si nosotros seguimos la línea, seguimos el mismo patrón, que ya lo hemos hecho anteriormente, 1844, aquí hay reunión, aquí hay dispersión, ¿verdad? Y luego llegamos a 1850, también hay reunión, y luego llegamos a la Segunda Avenida, y vemos también dispersión, y por último llegamos a 1989, y vemos reunión. ¿Ok? Entonces, y es lo mismo que estamos viendo acá. Los mensajes 1, 2, 3 van corriendo en esa historia, ¿ya? Entonces, es una restauración que va seguida de una dispersión. Y por lo tanto, de una forma, ya para poder resumir, ¿no? Todo esto,
vimos que hay una historia, ¿no? De 7 reyes, hay una historia de 7 truenos, hay una progresión de eventos, una restauración, como también hay una destrucción que va de forma progresiva, ¿ya? Entonces tenemos toda esa línea consistente de acá que nos lleva hasta el tiempo del fin. Nosotros tipificamos a la reunión, ¿cierto? Y también entendemos por qué razón, como lo vimos en el principio, era un poco difícil para los acá entender este asunto, porque era difícil y vimos por qué el pueblo entró en una condición, la Odisea, ¿ya? Y hemos estudiado su historia sobre la avaricia, la codicia, ¿ya? Y, y todo esa condición laodicense. Entonces, cuando estamos viendo que el adventismo ya no tiene un mensaje profético adecuado, ¿no? Es decir, o sea, la interpretación que la Iglesia Adventista tiene sobre la segunda venida y sobre todo este asunto de la línea de progresión y todo eso, eh, también podemos entender, ¿no? Por qué razón no llegaron a entenderlo bien. Y también lo que Marco mencionó, que dije que lo iba a mencionar al final, no era claro totalmente para los pioneros entenderlo a cabalidad, porque estaban viviendo esa historia del primer y segundo ángel. Y todo este asunto de los 7 truenos corría acá y sigue continuando acá, ¿ya? O sea, sigue la progresión de los eventos, ¿ya? Entonces, no sé si alguien tiene algún comentario A la mano de Una Ceci. pregunta, final. este, ¿Ok? estoy teniendo una pregunta. A ver, si puedes por favor, apuntar allá al pizarrón. Fíjate, eh, allí cuando colocas 1850 y pones reunión, ¿ya? Ujú. Ya va. ¿Por qué sería una reunión? O sea, obviamente el patrón así no lo dice, pero en 1850, a partir de ese año, es que el pueblo de Dios comienza, en cierto sentido, ¿no? A entrar también en un periodo de la Odisea, porque es en ese año que llega lo del tema de la codicia, ¿no? Entonces, ¿cómo se dice que es reunión si ellos se encuentran en una condición laodicense? ¿Ya? En 1863, ese estado es, digamos, se ve más por lo del tema de que ocultan, ¿no? Ocultaron el tema de los 2520 y comienza a desviarse, ¿no? Del camino, el bote. Pero en 1850 también ves una condición lodicense por el tema de la codicia. Entonces, ¿por qué nosotros decimos que es reunión aparte del patrón? No, o sea, ¿cuál era la otra razón? ¿No sería también el propósito cuando estamos viendo las, las pancartas? Sí, em, pero precisamente por eso es que están en una condición de licencia, porque ellos crean las pancartas para ir al mundo a evangelizar, pero ellos no lo hacen, porque ellos se acostumbraron a la tierra. Ella lo dice en primeros escritos. Entonces, ¿por qué es que nosotros decimos que es reunión si ahí en la vida real es una condición de licencia lo que hay? ¿Será por las citas que nosotros pensamos de que, o simplemente como te dije, el propósito, Dios quería hacerlo, pero en sí en práctica no fue consistente? Pero no sé, ¿qué piensan los demás? También sería bueno oír. Perdón, yo no entendí la pregunta. ¿La puedes repetir, por favor, César? En 1850 se crean los diagramas. Esos diagramas son para evangelizar el mundo, pero la iglesia en lugar de evangelizar lo que hace es no hacerlo y se acostumbran al mundo. Y de hecho en primeros escritos está ese capítulo, ¿no? De la codicia. Está la codicia y el espiritismo. Y la codicia y el espiritismo es a partir de 1850. La codicia es a nivel interno en la iglesia y ella lo vincula a la Odisea.
Entonces, a partir de 1850, la iglesia se encuentra en una condición laodicense, de codicia, porque se acostumbró al mundo. Entonces, si la iglesia está en una condición de laodicea, como en 1850 decimos que hay una reunión, ¿ya? Si a partir de ese momento es que la iglesia entra en una condición laodicense. A una reunión ahí porque hay mensaje, no es que no hay mensaje, ellos están rechazando el mensaje, pero ahí está el mensaje. Ok, entonces sería más bien como un intento de reunión, ¿no? Pero en sí, en la vida real, no hay una reunión, más bien ahí es un rechazo. Sí, así Mm, es. ajá, me gusta esa palabra, intento. Dios intenta reunir al pueblo. Pero como tú dices, ¿no? Mm, Toda la historia de acá es una historia donde vemos que hay un rechazo. De hecho, yo creo que en primeros escritos, ¿no? Es que decía de que Dios extiende su mano por segunda Ujú. vez, ¿no? Para Por eso, intentar reunir a su pueblo. sí, justamente estaba pensando en esa cita. Si alguien la encuentra sería genial. Ah, no tengo internet. Bien, Está hablando pero de sí. Matías. Disculpa. Ujú. Matías tiene la mano también. Adelante. Ah, ya. Solo una aclaración. Arriba, el paralelismo de los siete reinos o los siete reyes, pero tú lo haces con los reinos, creo, ¿no? Por eso hablaste de Francia, Estados Unidos, que es el sexto reino, pero, o sea, creo que tendrías que estamos en el séptimo reino, ¿no? Ahorita. Por eso haces el paralelo igual. Siete, siete. Ya borré, ¿verdad? La gráfica. No, no, arriba. O sea, tú vas hasta Aquí. 1989. Ah, aquí. Claro, pero tú dices que hay un paralelo de siete reyes. Por eso creo que hablaste de Francia y Estados Unidos. Porque te quedaste en el sexto rey, entonces no habría pues un vínculo con el siete reyes. Séptimo reino. Claro. Ah, ya te entendí. No esa información no la tengo ahora. Pero sí, ya entiendo qué es lo que estás tratando de decir. Ya. Y mi otra pregunta es, cuando se Ujú, habla los siete en Levítico, los siete castigos, o siete tiempos, creo. ujú. Bueno, ya. Cuatro Este, castillos, cuatro veces. cuatro, ¿no? Ujú. Ok. Pero el motivo que mencionaron todos era que Dios quería hacer descansar la tierra y por eso los mandó a cautiverio. Pero, digamos, si seguimos también nuestras líneas y otros estudios, también habla de la idolatría, que fue por eso también que los mandó, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el...? O sea, es una mezcla de eso y esa era mi pregunta. O sea, es que si tú lees el versículo, el capítulo, ahí dice, ¿no? Las consecuencias de la desobediencia. Obviamente suma muchas cosas, pienso. Ya, pero en sí, específicamente, como leímos, no solamente en Ageo, sino también en Levítico y en Segunda de Reyes, habla de eso, del día de reposo, de la tierra debía descansar. ¿Ya? Entonces, por eso que lo llevé a varios versículos, para ver de que no solamente en el versículo 34 hablaba de que entonces la tierra gozará sus días de reposo, ¿ya? Para que ustedes estén. Entonces, es como cuando, no sé, yo lo pienso de esta forma. Hay un propósito muy lindo de parte de Dios cuando el pueblo va, por ejemplo, cuando fue a Egipto, ¿ya? No era simplemente, están cautivos en Egipto y ahí como que abandonados, sino que había un propósito, ¿no?
había un propósito también, pienso, de protección. No sé qué piensan los demás. O sea, de estar allí, obviamente van porque desobedecen, ¿no? Y eso, pero también siempre Dios trata de ayudar, ¿no? No sé si me doy a entender. ¿Ok? ¿Alguien más? Ahí de lo que yo recuerdo en esa línea, cuando yo lo estudiaba, Ujú. en 1989 estaba Reagan, Bush, Ajá. luego Clinton, Obama, luego Hillary y está después de Hillary es no había Hillary. Es Reagan, Bush, Clinton, Obama. Obama y luego después de Obama, Trump. Ujú. No recuerdo cómo llegaron a los 7 allá, pero ahí eso es lo que pusieron allá. Acá. Sí, pero creo que lo mencionaron abajo de términos que reinaron o algo así. Pero sacaron 7 allá, pero no sé, lo sacaron del sombrero tal vez. Habían varias aplicaciones de esos 7 truenos, ¿no? Había una primera aplicación que Ajá. nosotros teníamos bastante tiempo. Pero después había, si yo lo entendí bien, una aplicación final por Pamenda que Edita estaba explicando. Creo que ¿vas contigo mañana? ¿O ya lo das por terminado el tema? ¿Cuál es la que tú dices? ¿La de Daniel? No, la que yo digo es la de los reyes de Babilonia, de Medio Persia. ¿No? Con eso Mm, aplicamos los eventos que van hasta la ley dominical como el último trueno. Creo que no has tocado todo sí. esto todavía. Pero lo que yo decía simplemente para responder a Raymond es que esa aplicación de los presidentes americanos creo que es obsoleta, creo que no la defendemos más, pero recuerdo esa aplicación, sí. Sí, yo también me acuerdo de los estudios del último presidente, ¿no? Pero Sí, yo creo que ya no es válido porque ya Trump pasó y ahora está Biden. Después ya ni sí. sabemos si ya es Trump o no. Por eso digo que lo sacaron del sombrero. También creo que hay una aplicación, pero se me hizo un poco difícil entenderla. O sea, agarrarle bastante lógica, no sé, o es parte de cuando habla de Daniel, de la montaña. Me parece que ahí continúa. Y también aquí, ajá, y también acá, que también sí, como mencionaron también. Y eso de la ley dominical, em, fíjate, Marco, que justamente en el tema que yo estudié, por mí solo lo menciona, ya nada más, pero sí menciona eso de la ley dominical, que hay una ley dominical. Em, pero, y también esto, que solo lo menciona, dice que también aquí sigue. A mí me gustaría realmente estudiar esa parte. No tengo material en español de esa parte, pero si la tienes y me la envías, genial. Tengo algo que te puedo enviar, pero no es español, pero a ver, No importa que sea ahora en inglés, no importa, sí, yo busco para traducirla. ya, exacto. Ok, entonces, al menos aquí, por aquí quedó el estudio, pero si hay otro estudio que continúe, pues también lo podemos estudiar. Entonces, solo lo preparo y ya. Em, bien, ¿no hay algún comentario final? Si no, vamos a tener una
oración.